Samara Morgan es un personaje central en la serie de películas de terror The Ring, basada en la novela de Koji Suzuki y adaptada a la gran pantalla en Japón y posteriormente en Hollywood. La historia de Samara es una mezcla escalofriante de tragedia humana, fenómenos sobrenaturales y una venganza más allá de la tumba. Su presencia se ha convertido en un ícono del terror moderno, evocando miedo y fascinación en igual medida. La historia de Samara Morgan. Los primeros años, Samara Morgan nació en una pequeña comunidad costera, hija adoptiva de Anna y Richard Morgan. Desde su nacimiento, Samara mostró habilidades paranormales, específicamente la capacidad de proyectar sus pensamientos e imágenes en las mentes de los demás y en superficies, como paredes y papeles fotográficos. Esta habilidad, aunque intrigante, pronto se convirtió en una fuente de terror y sufrimiento para su familia adoptiva. Los Morgan eran una pareja adinerada que vivía en una granja de caballos en una isla remota. Anna, deseando profundamente tener un hijo, vio en Samara la respuesta a sus plegarias. Sin embargo, la alegría inicial pronto se desvaneció cuando la presencia de Samara empezó a afectar a los caballos y a los habitantes de la isla. Los animales se inquietaban y se comportaban de manera errática en presencia de Samara, a menudo resultando en muertes inexplicables. La decadencia mental de Anna Morgan comenzó a sufrir de pesadillas y alucinaciones, culpando a Samara por sus males. La tensión en la familia se intensificó a medida que Anna se volvía más inestable, atormentada por visiones y por la incapacidad de dormir. Richard, aunque inicialmente escéptico, también empezó a experimentar fenómenos extraños, lo que lo llevó a temer a su propia hija adoptiva. Desesperada por encontrar una solución, Anna llevó a Samara a varios médicos y psiquiatras, pero ninguno pudo explicar o aliviar los fenómenos paranormales. La comunidad, comenzando a sospechar de la naturaleza inusual de Samara, empezó a aislar a la familia Morgan, aumentando la presión sobre ellos. El clímax del horror. Finalmente, Anna Morgan, en un acto de desesperación y locura, llevó a Samara al granero de la familia, donde la mantuvo aislada en un pequeño ático. Creía que mantener a Samara lejos del resto del mundo podría contener los efectos devastadores de sus habilidades. Sin embargo, el aislamiento solo intensificó la ira y el sufrimiento de Samara, quien proyectaba sus angustias en formas cada vez más horribles. El punto de quiebre llegó cuando Anna, incapaz de soportar más, decidió poner fin a la vida de Samara. La llevó al pozo de la propiedad y en un acto de desesperación la empujó dentro, sellando su destino. Sin embargo, la muerte no fue inmediata. Samara sobrevivió en el pozo durante 7 días antes de sucumbir finalmente. Su espíritu, lleno de odio y deseo de venganza, quedó atrapado en una cinta de vídeo que contenía imágenes perturbadoras y mensajes subliminales. La maldición de la cinta. La cinta de vídeo, un montaje macabro de imágenes inquietantes, se convirtió en el vehículo de la venganza de Samara. Cualquiera que la viera recibiría una llamada telefónica con un mensaje simple pero aterrador. 7 días. Al final de ese periodo, Samara saldría del pozo, atravesaría el televisor y acabaría con la vida del espectador de manera espeluznante. Rachel Keller, una periodista, se involucró en la maldición de Samara mientras investigaba la misteriosa muerte de su sobrina Katie y de otros adolescentes que habían visto la cinta. Al principio escéptica, Rachel se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la situación cuando ella misma vio la cinta y comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales. La búsqueda de la verdad desesperada por salvar su vida y la de su hijo, Rachel comenzó una frenética investigación sobre el origen de la cinta y la historia de Samara.
Sus investigaciones la llevaron a la isla Moesco, donde descubrió la trágica historia de los Morgan y los oscuros secretos que escondían. Rachel descubrió el ático donde Samara había sido encerrada y finalmente el pozo donde había muerto. En un intento de apaciguar su espíritu, Rachel recuperó el cuerpo de Samara y le dio un entierro adecuado, creyendo que esto pondría fin a la maldición. Sin embargo, Samara era implacable. La revelación final llegó cuando Rachel se dio cuenta de que el entierro no detendría a Samara, sino que solo aseguraría su presencia continua. La implacable venganza. La historia de Samara Morgan es una historia de venganza implacable. Su ira y sufrimiento no podían ser contenidos ni por la muerte. La maldición de la cinta de vídeo continuó reclamando víctimas, una tras otra. El ciclo de terror solo podía romperse mediante la replicación y distribución de la cinta, extendiendo así la maldición, pero salvando temporalmente a quien la había visto. Rachel y su hijo Aidan lograron sobrevivir solo al hacer una copia de la cinta y mostrársela a otra persona, perpetuando así la maldición. Esta solución moralmente ambigua subraya la desesperación y la oscuridad que rodean la historia de Samara. Conclusión. La historia de Samara Morgan es una mezcla perturbadora de tragedia humana y terror sobrenatural. Su vida, llena de dolor y rechazo, se convierte en una pesadilla eterna para aquellos que se cruzan con su maldición. Samara no es solo un espíritu vengativo, es el reflejo del sufrimiento humano y la desesperación llevados al extremo. Su historia nos recuerda que algunos horrores no pueden ser enterrados y algunas venganzas nunca se apagan. Este relato no solo ha dejado una marca indeleble en la cultura del cine de terror, sino que también nos hace reflexionar sobre los límites de la desesperación humana y el alcance de la venganza más allá de la muerte. La historia de Samara Morgan es, sin duda, una de las más inquietantes y duraderas en el mundo del horror contemporáneo.